Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco al servicio del pueblo como debe ser. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube dándonos un like y suscribiéndose a nuestro canal El País en Blanco al servicio del pueblo como debe ser. Entonces, siguiendo con nuestro tema del día de hoy, una semana con muchas informaciones, muchos temas importantes en el ámbito nacional e internacional, y es importante. Con relación a este importante tema que se ha convertido en tendencia en el día de ayer, y fue el conocimiento de la solicitud de medida de coerción de los imputados en el caso Medusa, nombre puesto por la Procuraduría, ya que se trata de que son casos marítimos. Entonces, a pesar de que son marítimos, podríamos decir que son además casos para haciendo un juicio sin ningún tipo de compasión, pudiéramos decir, y ahí nosotros vemos la situación de este proceso, donde el principal acusado de las imputaciones de más de 6.000 millones de pesos estafado al Estado es el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que fue uno de los imputados enviado a prisión preventiva. Yo analizaba y decía en programas anteriores con relación a ese tema, y además también algunos colegas abogados me habían hecho preguntas que yo opinaba con relación a este proceso, y yo le decía que en el caso de Jean Alain, ese le iban a poner la prisión que solicitara el Ministerio Público, porque se trata de que Jean Alain ha sido una figura que se ha mantenido en la mira de todos el pueblo dominicano. Una gran parte del pueblo ha estado preocupado por la situación de Jean Alain, y eso iba a traer consigo que el Ministerio Público le pusiera la prisión preventiva, es decir, el juez le pusiera la prisión preventiva que había solicitado el Ministerio Público. Y como yo había visto el expediente de solicitud de medida de coerción, yo le decía que le iban a poner los 18 meses, declarando el proceso como un caso complejo, y se iba a acoger esa solicitud de medida de coerción, además que se trata de un caso político. Todos estos casos que hemos estado mirando han sido casos más políticos que jurídicos. Entonces, por esa situación, más los inconvenientes, los encontronazos que había tenido Jean Alain con la procuradora general actualmente, con Miriam Germán, en aquella oportunidad cuando el procurador era él, pero nunca él se imaginó que la vida podía llevarlo hasta donde está, que la vida es una tómbola, una rueda, como dice un cantante famoso, y rueda y nadie sabe en qué vuelta es que va a parar. Y eso sucedió en el caso de Jean Alain. Las humillaciones que le había hecho a la magistrada Miriam Germán en aquel momento cuando él era procurador y ella jueza, y la humilló y todo eso. Entonces, por eso yo decía que en el caso de Jean Alain le iban a poner la prisión preventiva, porque son situaciones que uno como conocedor de la materia, uno conoce y sabe qué es lo que se va a aplicar ahí. Entonces,
esa era la situación. Y así mismo pudimos ver que el Ministerio Público le solicitó 18 meses de prisión preventiva. La magistrada que estaba conociendo la solicitud de medida de cohesión cogió ese pedimento que había presentado el Ministerio Público. Entiendo que ahora ya la cosa es diferente por la situación, porque ya el ex procurador general de la República está guardando prisión en la cárcel de Najayo, situación que no tiene comparación, porque es la primera vez que un ex procurador general de la República va a prisión en la República Dominicana. Entonces, entiendo que habían algunos puntos ahí que el juez valoró para el momento de dar la prisión preventiva. Todo el mundo sabía que era una prisión preventiva que se le iba a poner a Jean Alain, a pesar que se le habían violado derechos fundamentales, tales como el libre tránsito. Recuerden que a Jean Alain los obligaron a salir del avión ya cuando iba a salir del país, montado en el avión, y lo bajaron, que no podía salir, donde se le violaron derechos fundamentales. Entonces, en ese punto, lo que hizo el Ministerio Público fue solicitar una orden de arresto a vapor. Cuando decimos una orden de arresto a vapor, son aquellas órdenes de arresto que Fiscalía le solicita al juez y le pone 911 para que entonces el juez entienda que es una orden de arresto de emergencia y la firme de una vez. Entonces eso sucedió con Jean Alain. A Jean Alain, antes, cuando fue detenido de que no saliera del país, todavía no había una orden de arresto. Ahí se le violaron derechos fundamentales, pero el Ministerio Público, para cubrir esa falta tan grave de violación de derechos fundamentales, le solicitó una orden de arresto. Y es tan así que el mismo día que el juez firma la orden de arresto, el pasado 28 del mes saliente, ese mismo día es que le hacen el allanamiento a Jean Alain. Es decir, que se estaba buscando la forma de apresarlo para que Jean Alain no pudiera querellarse en contra de la fiscalía por la situación que le habían hecho de la violación de derechos fundamentales. Entiendo que ahí no hubo una buena administración de justicia, ya con la situación de Jean Alain, donde había una cantidad de personas en su contra. El juez que iba a conocer de esa solicitud de medida de cohesión iba a coger presión, la presión del Ministerio Público, y le iba a dar presión preventiva aún sin examinar las violaciones de sus derechos fundamentales. Y lamentablemente así funciona la justicia en nuestro país. ¿Con qué yo no estoy de acuerdo? Bueno, yo no estoy de acuerdo con que a los ciudadanos se les violen derechos fundamentales, y mucho menos el debido proceso, como lo establece la Constitución de la República en su artículo 69. Esos son graves errores. Pero entiendo que todo aquel que haya cometido infracción a la ley penal debe de ser procesado, y que sea la justicia quien determine cuál ha sido la gravedad del hecho y si lo cometió o no. Espero que siempre se respeten los derechos fundamentales y el debido proceso. Jean Alain se fue a prisión, entonces hay que ver ahora cómo se va a manejar el proceso, porque es una situación donde nosotros hemos visto
en el día de ayer, cuando la jueza dictó la prisión preventiva, donde se convirtió en tendencia en las diferentes redes sociales el proceso de Jean Alain. Y eso es algo que llama mucho la atención y al mismo tiempo podríamos decir, un ejemplo para los funcionarios del gobierno actual hagan su trabajo bien hecho y quizás los funcionarios venideros. Esa es la situación. Yo nunca voy a negar de que los procesos se deben hacer y que se deben hacer bien, cumpliendo con lo que establece la norma. Que procesen a todo y que haya tenido inconveniente por violación a la ley penal, pero que se les respeten sus derechos fundamentales y el debido proceso como la norma lo establece. Ahí Jean Alain tiene un escarmiento, como dicen los viejos de mi pueblo, y esa es la situación. La vida da mucha vuelta y en esa vuelta que da nadie sabe en cuál es la que se va a parar. Y esa es la situación. Ahí ya lo único que queda es que los abogados que están en la defensa de esos imputados hagan sus recursos de apelaciones y vayan a la corte para que la corte examine el proceso nuevamente y ahí se pueda seguir avanzando con esa parte. Lamentablemente ahí está la prisión. Jean Alain, hubo un punto que yo entiendo que no le favoreció, que fue de que le puso plátano a su caja fuerte. Y eso da a entender al momento de conocimiento de la solicitud de medida de coerción de que él tenía conocimientos de que le iban a allanar o de que le estaban dando seguimientos. Y eso es algo que en el derecho penal es una circunstancia agravante para que el imputado pueda obtener su libertad a través de una medida de coerción diferente a la prisión preventiva, porque ahí tiene más oportunidad el Ministerio Público de poder alegar ante el juez de que el imputado tiene conocimiento que podría distraer prueba del proceso estando en libertad, que hay también peligro de fuga y todo eso se establece ahí en la solicitud de medida de coerción al momento de conocerla. Y eso es un punto que no va en favor del imputado. En este caso, el Jean Alain. Si había dinero, entonces el Ministerio Público entiende que él sacó el dinero de esa caja fuerte para llevarlo a otro lugar donde no se pueda ver que él tenía ese dinero, sino como que buscó una forma de burlar las autoridades con una chercha en una situación tan seria como se trata esta. En esta situación de que él tuviera dinero, eso no tendría nada que ver porque cualquier ciudadano podría tener dinero y más a la categoría de él. Pero entonces ahí se ve como una burla a las autoridades y ahí entonces ese es un punto importante para que el fiscal pueda alegar de que él presenta peligro de fuga o que podría distraer las pruebas de proceso. Y esa es la situación. Pero así se administra justicia en la República Dominicana. Un saludo especial para Janet Bello, que está compartiendo con nosotros en vivo y su programa El País en Blanco. Gracias. Entonces, hay muchas medidas de coerción. Se supone que la más gravosa es la prisión preventiva. Esa es la excepción, pero en la República Dominicana el Ministerio Público siempre la pide y el juez
la da, entonces esa no es, la libertad no es la regla, sino la excepción. Entonces la prisión sí es la regla. Y lamentablemente así funciona la justicia en la República Dominicana. Vamos a una pausa y regresamos en breve instante.